invitados especiales y asistentes en general. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales y de la Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia, les agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la presentación de los libros El cáncer de páncreas, la razón de la espiritualidad y Travesía de la salud plena, una esperanza de vida, ambos de la doctora María Suárez Castillo. Le acompañan en el presidium el doctor Sergio López Ramos. Y la doctora Ofelia de Sadnik Mish. María Suárez Castillo es doctora en Psicología Social, profesora e investigadora en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de 1978 a 2010. Desde agosto del 2010 fundó el grupo de meditación en la FESI y lo coordina hasta la fecha. Practica meditación en el Sendo Teotihuacán a partir del 2009 y actualmente dedica su tiempo a desarrollar procesos saludables a través de la práctica meditativa y la música y el cuidado de la vida. A continuación, compartiremos una breve semblanza de sus obras. Estos libros son una bella experiencia de transformación. Narra cómo la autora transitó de la cultura de la muerte hacia la vida y de la razón hacia la espiritualidad. Es una interesante búsqueda de sí mismo. Cualquier lector puede encontrar en los pasajes de estos libros la posibilidad de abrir puertas a su vida espiritual. Como afirma la autora, el propósito de las obras es ofrecer un testimonio esperanzador para aquellas personas que padecen una enfermedad grave y no saben cómo enfrentar esta realidad. A continuación, le cedemos el micrófono a nuestros panelistas. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto encontrarnos en este espacio y pues compartir con Sergio y con María esta oportunidad de dialogar y de conversar sobre la obra y las experiencias vitales de María Suárez. Y entonces, bueno, inicialmente te agradezco muchísimo tu invitación para presentar este valioso libro. Me voy a centrar más en el libro actual, que es el de las travesías hacia la salud, travesía a la salud plena. Muchísimas gracias por tu confianza, por compartir tus vivencias, tus sentimientos, reflexiones, muchos aspectos de tu intimidad y de tu espiritualidad. Más allá de un libro, es una gran confesión de cómo fuiste transitando en los años de tu evolución hacia una nueva forma de vida, de sentir, de enfrentar y de acompañarte y dejarte acompañar hacia una vida saludable y plena. Además, podría considerarse un manual sobre cómo acompañar a otros o bien cómo adentrarse en la experiencia vital de superar dificultades, encontrar las conexiones que puede haber entre la propia historia de origen, tanto personal como familiar, en un contexto que no siempre es sutil, terso ni fácil, donde somos empujados muchas veces a enfrentar de maneras diversas los retos de la vida y aprendemos formas como la competencia, el empuje, la tenacidad, el esfuerzo, que no siempre nos llevan a un buen fin. Tal vez nos conducen a metas, a lograr objetivos que parecían inalcanzables o a caminos donde siempre es necesario dar un poco más, esforzarnos un poco más, demostrarnos que podemos satisfacer lo que se espera de nosotros. Muchas de estas cualidades, características, habilidades, cargamentos, son las que María nos comparte que le fueron útiles para enfrentar retos, pero también en su faceta no tan virtuosa pueden influir de manera negativa en nuestra salud física y emocional. Estas experiencias son narradas por María en su anterior libro, Cáncer de páncreas, que es el anterior, de la razón a la espiritualidad. En el libro del que ahora nos ocupamos, María nos relata sobre el desapego, sobre la experiencia del cuidado propio y de otros, personas, animales, plantas, el agua, la tierra, el campo, el aire. En un capítulo inicial nos habla de remedios, de rituales, de energías que ha experimentado para sanar, para acompañar, para armonizar las emociones, el cuerpo y la espiritualidad. También nos relata el trayecto
de cómo fue pasando de experiencias donde se manifestaban opuestos, que al mismo tiempo son parte de la complejidad de la vida. La salud, de la salud a la experiencia de la enfermedad, la vida y la muerte, la luz y oscuridad, armonía y desequilibrio, estabilidad y cambio. En este transitar por estas experiencias que en sí reflejan extremos, el ir y venir de María en distintos momentos de su ruta hacia una salud plena le llevaron a dolor, alegría, emoción, descubrimientos que han sido de gran aprendizaje para ella. Nos resalta la importancia de la práctica de la meditación para el desarrollo de muchos aprendizajes. En palabras de María, de espíritu, de carácter, orden, disciplina, seguridad, flexibilidad, congruencia. También, ella dice, aprendí a reconocer con humildad sus fortalezas y virtudes y a compartirlas sin mayores expectativas. A diferencia de antes, ahora estos valiosos aprendizajes tienen una guía espiritual y aunque llegué a la meditación por un problema de salud, creo que la he trascendido. Esto es cita textual de su libro. María nos habla en distintas partes del libro de su voz interior, de la reflexión, del agradecimiento con humildad, de la esperanza y la restauración. Ella dice, hago una reverencia de respeto porque en el quirófano lograron integrar ciencia, arte y devoción. Después nos habla María del proceso de evolución del tumor que apareció en el páncreas, los primeros diagnósticos, la decisión de cambiar de vida, de ciudad, de actividades, de rutinas y modos de alimentación, de actitudes hacia el esfuerzo y hacia el descanso. También en sus palabras, cito textual, he trabajado arduamente el impulso de controlar y cambiar a los otros. He aceptado que no puedo ni debo hacerlo y pongo atención en lo que sí puedo cambiar y sí me corresponde hacer. Ahora me calmo, respiro profundamente y desde el fondo de mi corazón pido perdón a las plantas y animales lastimados y sigo mi camino. Yo conocí a María en el 2001, cuando como jefa de posgrado en la FES Iztacala me invitó a participar como responsable de la residencia en terapia familiar en la FES Iztacala, del cual fuimos fundadoras, junto con otros profesores. A María la fui descubriendo poco a poco en el trabajo, en su disciplina y tenacidad, en su sensibilidad y motivación de logros, tanto personales como al orientar a sus alumnos. Desde entonces hemos cultivado una gran amistad con mucha empatía y cariño, que aunque no nos veamos seguido, ha crecido por más de 20 años. Mis primeras impresiones de ella fueron que tenía una conciencia ecológica que no había encontrado frecuentemente. Su cuidado de las plantas, de los animales y espacios me pareció asombroso. En alguna ocasión, como anécdota, había unos insectos y mi intención inicial es, bueno, hay que quitarlos, matarlos, pisarlos, y María me detuvo, tomó la araña, la levantó y la puso en otro lado, y eso nunca se me va a olvidar porque fue una lección así y asombrosa de lo que hacemos para quitarlo a los que nos estorban, cuando en verdad nosotros somos los invasores y los que estamos ocupando el espacio de nuestros compañeros del planeta. Su cuidado de las plantas y animales y espacios me pareció asombroso. El acompañamiento que me permitió tener cerca de ella en las etapas que transitó hacia el bienestar y vida saludable me dieron muchos aprendizajes que atesoro. Después de que salió exitosamente de la cirugía de páncreas en el Instituto Nacional de Nutrición, me quedé asombrada de los resultados y le pregunté a Sergio, que aquí está presente, tal vez se acuerda, con la típica visión dicotómica. Por fin, entonces María tuvo cáncer o no tuvo. ¿El tumor fue canceroso o no fue canceroso? Y bueno, como ven, cero complejidad, nada más quería saber si sí o si no. Y él me respondió, ahí estuvo todo el trabajo que hicimos. Todo el proceso que María transitó, acompañada por sus personas cercanas, con decisiones de vida fundamentales que son enseñanza personal y para otros. Cito textualmente algunos párrafos que nos pueden dar idea de este trabajo al que seguramente se refirió el doctor Sergio. En el libro señala María que Sergio le decía, María, eres la misma pero diferente. Y entonces ella escribe, antes hacía todo para aliviarme, pero esa manera ansiosa y exigente era la que me enfermaba. Ese constante competir dejó huella en mis músculos, en mis huesos. El reto fue desactivar ese mecanismo, crecimiento del tumor, para construir un proceso diferente de relación entre el páncreas, el cerebro, el estómago con el intestino y poco a poco lograr la ayuda con otros órganos como hígado y riñón.
Para ello era necesario empezar a neutralizar la emoción más dominante. Ahora ya sabemos cuál es, la ansiedad. Sería erróneo pensar que este trabajo como terminado, pero todo esto es textual en diferentes lados del libro, pero hacer todo como antes sería ignorar el trabajo de 10 años de meditación, de alimentación consciente, de disciplina, de cuidado del cuerpo, de regular emociones y pensamientos, el trabajo en mis órganos para evitar la competencia entre ellos y sembrar la semilla de la cooperación, el crecimiento espiritual que me ha hecho más agradecida y respetuosa ante lo sagrado de la vida. Todo ello me permitió no solo cambiar de ciudad, sino también de trabajo, de ropa, de piel. Mi sentido del gusto se diversificó, mis sueños se aquietaron, mis deseos se limitaron y los tiempos de tranquilidad se ampliaron. En síntesis, puedo decir que mi vida está alejada de las influencias instituidas. Me siento libre, humana. Volver a sentir bienestar, dejar atrás el temor a la enfermedad, saberme sana y de espíritu fuerte. Lo sagrado, ella se refiere a lo sagrado como uno de los más importantes hallazgos o vivencias. Lo sagrado, por ahora solo lo expresé de manera tenue al final de cada capítulo con gratitud y humildad. Cuando reconozco la complejidad maravillosa de la vida y el aprendizaje que me deja lo verde y los animales, el agua, la tierra, el sol, el aire, la magnificencia de lo eterno que me vincula con lo universal, con un orden implicado. Aquella experiencia en agonía que viví en el hospital y que considero sagrada, me permitió reconocer los límites de mi ser. La elaboración teórica que pretende explicar esa experiencia la reduce. El simple hecho de describirla perturba su esencia. Es sumamente importante decir que está en otra dimensión, que trasciende la comprensión intelectual. Y al final, la última frase que escribe María en el libro es: hago una reverencia y agradezco humildemente todo aquello que se conjugó para proteger la vida. Pues es un placer haber leído tu libro, gracias por compartírmelo y muchísimas gracias por permitirme decir lo que sentía leer. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a María y a ustedes la presencia y la compañía en este momento. Quizás yo deba hacer una breve semblanza de María de cómo la conocí. Un día llegó al consultorio allá en Teotihuacán y estaba mi hija pequeña ayudándome, era mi asistente. Y cuando salimos me dice mi hija: ¿por qué le dijiste que su problema era espiritual? Si es de salud. Ella estaba en la vocacional todavía. Y le digo: bueno, ya lo entenderás. Ahora es así, es un problema espiritual. Dijo: pero ¿cómo lo vamos a curar? Dije: vamos a tener que ella deje la escuela. Dije: tienes que renunciar mañana, María, o la otra semana de la universidad. La universidad te ha enfermado. A uno los ha ayudado mucho, otros cuando se obsesionan pues los enferma y acaban sus vidas. Y si quieres vivir, tienes que renunciar, y renunciar no solamente a eso, sino renunciar también a unas relaciones humanas que te están enfermando. Los ojos de María se abrieron un poquito más. y dijo: ¿cómo? ¿No? Dijo: ¿por qué? Dije: pues porque ese es el origen de tu problema. Tenemos que hacer un trabajo espiritual profundo con tu vida. Y vas a meditar. Yo hago Zazen desde hace muchos años y ella dijo: lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Y yo dije: pues así era, lo vamos a hacer. Y trabajamos, cambiamos la dieta y luego me dice María: hay 2 médicos o 3, una de cáncer de aquí de Iztacala, maestros, que dijeron: si ella se cura, yo renuncio a mi vocación de trabajar con cáncer. Espero que ya le hayan dicho. Entonces, trabajamos, pues muy arduo el trabajo. María es muy disciplinada y yo lo único que hice fue guiar, hacer lo que sé hacer, y fuimos viendo resultados. María me decía: fui a consulta, me hicieron cirugía, vieron que estaba vascularizado el tumor y el médico dijo: no se puede hacer nada. La vascularización era de
digamos, de este tamaño. Para los que no entienden qué es eso, el tumor tiene vasos venosos que están comiendo, nutriéndose. A eso se le llama vascularización. Y que no es otra cosa que un vaso venoso que nutre al tumor. Entonces la idea es quitar esa vascularización. Trabajamos y se quitó. Le quitamos esa vascularización y el tumor se redujo. Entonces le dije a María, ahora hay que quitarlo. Dijo María, no. Pero María, que sí. No, ya listo. No se quitó. Entonces dije, porque va a volver a crecer. Y volvió a crecer. Esa fue la primera condición antes de que creciera. Trabajamos y escribió el primer tomo. Y yo dije, tenemos que recuperar esa experiencia y mostrársela a las personas que hay otras opciones, que hay otra manera de vivir. No se hizo la cirugía. 2, 3 años después creció. ¿Por qué? Porque la célula del cáncer es una célula muy inteligente. Si nosotros la tratamos con amor, la célula cede. Nosotros la tratamos con violencia, con quimio y con toda la radio que quieran, el tumor se defiende y crece más. Por eso muchos no le funcionan. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a hacer un trabajo. Fue cada semana, durante un buen tiempo, para tratar de detener ese proceso. Recuerdo que hicimos hasta un experimento, ¿no? Medimos cuánto tenía de chi o de energía el tumor y fuimos viendo cómo fue bajando, hasta que dijimos, ahora sí, se puede intervenir. Y se hizo. Esta aventura está aquí. Entonces, ese proceso de cómo trabajar un tumor, primero que si era canceroso, después que no era canceroso, que sí, toda la discusión epistemológica y que si era una discusión también de orden sacra, ¿no? Religiosa, ¿era maligno o benigno? Porque lo benigno y maligno es demoníaco, ¿no? Entonces, de los malos de los buenos. Yo decía, no es solamente una célula que está en proceso de transformación y tenemos que tratarla como eso, una célula. Y por eso dijimos, tienes que hablar con ella, tienes que trabajar, tienes que hacer. Y María lo hizo. Y entonces, una vez que estaba lista para la cirugía, se hizo la cirugía, el tumor medía 30 centímetros. Y ninguna célula cancerosa. El trabajo funcionó. O sea, cambió y pues María, aquí está, ¿no? Más vivita que cuando meditó ahí en el centro, para los que quizás no saben nada de eso o están un poco enterados, la meditación tiene varios niveles y varios estilos y maneras. Una de ellas es la Rinzai. La Rinzai consiste en semiflor de loto o flor de loto o nada más pies cruzados o sentados y hacer respiración, poner la mano para dar, respirar, buscar un punto en el piso, contar 1 al 10, del 10 al 1 y así, y viene un pensamiento y uno no hace caso al pensamiento y deja pasar, y deja pasar, y deja pasar, y así es como funciona. Bueno, hay quien dirige la meditación, toca la campanita, tocan los manos y se hace un movimiento y se vuelve a sentar y así. Bueno, María aguantó ya 8 días meditando, en algunos sin comer, bueno, le dejamos comer, ¿no? En el primer día le dejamos comer porque, pues, si Dios la chiquea, porque nosotros no, ¿no? Yo le digo que es una chiqueada de Dios, porque quién sabe qué miras tendrá, pero bueno, es que porque cuando si ustedes estuvieran en ese proceso de verlo como uno lo vio, y uno dice que está complicado, pero hay una ruta, debe haber una ruta siempre, y esa ruta la exploras con el otro. Es lo que le hemos llamado nosotros aquí en la escuela, y afortunadamente estamos en el plan de estudio de la carrera, Psicología de lo Corporal, con la complejidad de lo transdisciplinario. Es el futuro de la forma de trabajar en los próximos 10, 5 años en el planeta. Y no es solamente una idea vaga, no. Hay una muestra ya con María y con otros muchos más que tenemos, muchos pacientes que hemos trabajado de esa manera. Perdón. Pero el punto es, si nosotros aceptamos que la vida es las instituciones con sus maneras opresoras,
o aceptamos que nosotros somos en las relaciones humanas muy opresivos con nosotros mismos y con los otros. Entonces eso nos enferma, produce mucho cortisol, se reduce, hay una vasoconstricción, hay una vasodilatación y hay una inflamación de los órganos. La gran mayoría de las personas están inflamadas en sus abdomen. Me pusieron nervioso. No, no es cierto. Da la casualidad que casi nunca me pongo nervioso. Y no me pongo nunca nervioso. Lo que hago es segregar más cortisol solamente. No es cierto. No, no es cierto. No, eso no se me da mucho. Entonces, el tema es cómo entender que cuando hay un trabajo personal que permite luchar por la vida, por el principio de la vida, no solamente salvar a las plantitas y a Keiko, sino que hacer un trabajo con la vida de nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos, y María lo sabe muy bien, saber lo que estás pensando, saber lo que estás comiendo y saber lo que estás haciendo. O sea, esos tres elementos para nosotros son básicos para cuidar la vida de nosotros. Si yo ya comí algo en la mañana, yo no me vuelvo a comer a mediodía, ni en la tarde. Tengo que comer otra cosa. No repito esa comida. No hago una comida refrita. O sea, cuido lo que como. Y también cuido lo que pienso. Nunca digo, pinche día, qué mal día. Nunca digo eso. Cuido lo que pienso. Porque ese es un mensaje de muerte. Y lo que necesitamos nosotros es un mensaje de vida. Entonces por eso digo, hoy este día va a ser un día maravilloso. Ojalá y no haya un bloqueo en la autopista. Voy a llegar bien. Y llegué temprano, a las 11. Entonces atendí a una gente, atendí a tus compañeros y estoy aquí. Y siempre es una idea de optimismo. Como hemos dicho los compañeros del seminario, somos como el niño optimista, ¿no? O sea, un papá que tiene 2 hijos, a uno le regala una bicicleta y dice al chiquillo, se me va a enganchar el pantalón en la cadena y me voy a caer. Y se quebra el manubrio y se me lo entierro. Y si me atropella un carro, es el pesimista. Y el otro es el optimista y le regaló una caja de zapatos, si quieren, llena de excremento de caballo. Y la abre y dice, aquí debe haber caballo. Así, optimista, buscando siempre una solución, una salida a ese proceso. Entonces nunca decimos mensajes de muerte. Hoy va a ser un buen día. Y hoy va a ser algo bien. Y si no hay cosas que se acomoden para nuestra vida, tratamos de acomodarlas lo mejor que se pueda. Y si no se puede hoy, mañana. Y si no, mañana, pasado. Y así es. Y así lo hemos hecho. Cuando íbamos a las sesiones de aquí del seminario de la escuela, del cambio curricular, se desataban los demonios de los hijos de Copte. Y entonces uno decía, esto es apabullante para muchos, pero aguantamos. Porque decimos, nosotros estamos en la ruta de una construcción de una vida mejor. Y eso lo cultivamos diario. Y si alguien nos hace el feo, nosotros sonreímos. Hola, ¿no? Y le podemos regalar un libro de los que hemos hecho, que son 100 y tantos. Entonces, uno se pregunta si el trabajo de María debería de ser como colectivo. Yo digo que sí. Aprender a vivir, aprender a dar algo a los otros antes de irnos. Porque hay una cosa infalible. Nacemos, crecemos, nos hacemos viejos y nos enfermamos y nos morimos. Eso se llama vencer la ignorancia de vivir. Como yo sé eso, no me apura. Hago lo mejor que puedo ahora, porque un día quizás no lo pueda hacer. Y eso es vencer la ignorancia de vivir. Cuando uno vence eso, uno está en la ruta del camino correcto. ¿Qué hizo María? Ahora en el sendo toca el Han. ¿Sí así? Y lo toca bien. Quizás algunos se entusiasman un poquito y le ¿no? Pero así es, el impulso debe estar. La memoria del cuerpo también está ahí. Entonces, bueno, pues es necesario que María también dé una muestra de fuerza. Y la tiene. Entonces se sienta, medita, aguantó los 7 días, los 8 días, aguantó los 3 días, después sin comer, después comiendo nada más poco para permitirle por su circunstancia que estaba en aquel entonces, pero lo logró.
logró vencer ese proceso de una célula que se mutó por falta de oxígeno, que se mutó por una emoción como la ansiedad y que se mutó también por una combinación de alimentos que no eran los correctos para ese momento de vivir. Entonces, yo los invitaría a que lean el texto y van a ver que se van a encontrar, porque todos vivimos una vida similar, no somos tan originales. Esos que piensan que son acá chidos, sí son chidos, pero no en vida distinta, somos iguales. ¿O acaso alguno de ustedes no tiene hígado? Todos lo tienen. Todos tienen entonces ira, todos tienen ansiedad, todos tienen coraje, todos tienen alegría, tristeza, y todos tienen las ganas de vivir. A alguien se le acaba un día el chip de la alegría y dice, no vale la pena, en fin, ¿no? Pero después compra uno nuevo, como ya que todo se compra, entonces se puede renovar y puede ser alguien que hace cosas. Entonces, bueno, no quiero ya abusar del tiempo y quisiera pedirles una cosa. Cuando coman contentos, porque es vital. Si no van a comer, si están enojados, no coman, de verdad no coman, se tira el 70% del alimento. Si su excremento, y no es escatológico esto, el excremento se va al fondo de la taza, quiere decir que ustedes están perdiendo los nutrientes. Si ustedes, el excremento flota, quiere decir que ustedes absorbieron casi el 90 y tantos % de los nutrientes y van a estar bien. La gente dice que cómo le hago. Los amigos que tengo cercanos dicen que cómo le hago. Pues nada más hago eso. Como, trabajo, no odio a nadie, eso es bien importante. No odio a nadie, no envidio a nadie. Solamente hago mi vida y hago el trabajo. Y sigo meditando. Ahora estamos trabajando con el chi de las personas. Vamos haciendo que vayan a su interior y puedan encontrar una respuesta. Que queremos hacer esto que se hizo ya con María, pero hacerlo como un método. Ya lo tenemos, ya escribimos un libro y ahora estamos ejerciendo la práctica para poder hacer que cada persona pueda hacer un cambio en su gen. Cada persona puede ir a su genoma y pueda poder hacer un cambio. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando sonreímos y estamos muy contentos, abrimos genes nuevos. Tenemos 3 millones no abiertos. Ábranlos. Pero también cuando se enojan, abren otros códigos también para morir, para golpear, para violencia, para artritis, para lupus, para lo que quieran. Pero también pueden abrir códigos para poder ser felices, longevos y estar sanos y no estar alterados antes de, no estar en pausa antes de. Bueno, pues yo, María, te agradezco mucho que me hayas invitado a esta parte y pues yo he estado ahí acompañándote y nunca hago aspavientos, tú lo sabes, siempre, no es que sea yo bajo perfil ni nada de esas cosas, sino que digo, cada quien tiene su proceso, ella tiene su proceso, yo lo respeto, yo lo apoyo, ella lo sabe, se hizo mi vecina, entonces una barda nos separa, ¿no? Y ella está en su espacio, nosotros estamos, bueno, allá, el otro lado hay un bosque y ahí estamos compartiendo, ¿no? Y me acuerdo una vez, alguien se quería robar un boiler, el boiler de su casa. Y ahí vamos nosotros, pues nos habla y digo, no, pues que es, ¿por qué no? Porque se van a robar el boiler de María, ¿no? El pinche frío era invierno. Entonces ahí vamos y pues yo saqué una pistola, era de agua. No, pues tiramos 2 o 3 balas al aire y pues saben que ellos salieron corriendo y ya, no se lo llevaron, ¿no? No hubo mayor cosa. Y bueno, se necesita eso porque es un lugar donde hay que hacerlo. Yo llevo un cúter. María llevaba su cúter y eso más y era un cúter hermoso. Así de que si no se moría del piquete, se moría de la infección. No, ahí estamos, somos vecinos, somos amigos, compañeros del camino y hemos hecho este trabajo, digo hemos hecho porque esta es una edición del Instituto de Investigación de Hawái, que es donde estamos. Y tenemos una línea editorial y esta es donde hemos sacado otros muchos libros, ustedes pueden buscarlos en el mercado libre. Pero este lo pueden conseguir ahora aquí,
María trajo para vender, no para regalar, para vender. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme y aguantar. Buenas tardes a todos, todas. Un gusto de verlos. Les agradezco a Sergio por todo lo que ya dijo, que estuvo en el proceso tan difícil que he vivido, a Ofelia, que ha sido compañera mía de muchas experiencias interesantes desde la residencia hasta la fecha, que somos amigas y nos queremos. Y mi familia, amigos, alumnos, en fin. Les agradezco enormemente, agradezco también su participación, maestro Laredo, todo su equipo que hace posible esta presentación, este espacio, la universidad misma. Un agradecimiento. Decíamos hace un ratito que ya la institución va cambiando. Aquí nací ahí enfrentito, pero es difícil cuando ya se hacen cambios. Ya no podía entrar hace 8 días y era un poquito difícil. Pero aquí estamos, les agradezco enormemente que hayan venido todos. Sé que hay personas que vienen de más lejos y estuvimos en la meditación hace un rato, sí, desde el 2010 estamos en ese grupo. Aquí lo ofrecimos. Una profesora de aquí, seguramente la conocieron, la doctora Laura Ruth Lozano Treviño, que falleció. Me decía: Sergio, no vas a ir a llorar, María, porque la vamos a ir a ver, y haz algo diferente para, como ella estaba casi muriendo. Y ahí surgió la idea, me hizo la sugerencia y dijo: sí, vamos a hacer un grupo de meditación y poderlo ofrecer a los profesores, alumnos, a trabajadores, quien lo necesitara, porque sabíamos en ese momento que ya no podíamos hacer más por ella, pero sí podíamos ofrecer algún espacio para otros. Y lo que les puedo decir es que sí, estuve en una situación mortal casi, muy difícil lo que viví, pero lo más importante que quiero que por lo menos en este momento lleven es que se puede vivir de otra manera, se puede estar en una condición difícil, pero si tenemos un estado de paz interior, de tranquilidad, como vayamos haciendo. Porque yo tenía 3 meses de meditar en la mañana y en la noche, y le decía a Sergio: ¿ya es suficiente, Sergio? Ya llevo 3 meses, ya será suficiente para hacer algún cambio importante. Y me decía, bueno, sonrió y me dijo: un poquito más, María, falta un poquito más. Entonces ahora les puedo decir que no tienen que pasar todo lo que van a encontrar en este libro. Es difícil, no quise ser dramática, pero había cosas que decir y traté de explicar algunas otras cosas que hice para salir de todo esto, y pueden ustedes evitárselo. Sobre todo la gente muy joven puede evitárselo, porque vivir así es lamentable. Ese sufrimiento hay que evitarlo y se puede. Y yo lo pude hacer, y sé que no estoy diciendo que es fácil, pero es posible. Y la salud se va recuperando. Y contra pronósticos, aquí estoy, como lo dije en la otra ocasión, me declaro viva. Estoy contenta de esta segunda oportunidad que tengo, como para vivirla más plenamente, y que
anteriormente los errores que se fueron cometiendo también me enseñaron a cambiar de rumbo. Estoy en una condición privilegiada, se puede decir, estoy plenamente viviendo mi salud de otra manera, y mi espíritu se siente libre de todo lo que antes tenía como pesares, y esto me hace ser muchísimo más agradecida. Y un elemento que me permitió despegar, se puede decir, es ayudar a otros. Como había algunas personas que estaban muy enfermas, cuando decían problema de cáncer y se dirigían a mí para preguntar alguna cosa que pudiera ayudarles, pues muchos de ellos ya no están aquí presentes, porque decían sí, vamos a hacerlo, bueno, pero no lo hicieron. No hicieron cambios, ni siquiera los mínimos. Entonces, ahí está. Pero quienes empezaron a ver algunas cosas que sí eran importantes de hacer, pudieron evitarse otros problemas y me permitieron ofrecer ayuda a otros, y esto me enriqueció más, muchísimo más, espiritualmente, personalmente, socialmente. ¿Qué les puedo decir? Personalmente me siento muy agradecida de toda la gente que se ha acercado y que he podido ayudar, desde los más cercanos, mi familia, mis amigos, hasta todo lo cercano que tengo, los perritos que están ahí cerca de mí, todo. Ahora incluso, hace poquito me decía Sergio, ¿vas a cambiar todavía? Has cambiado, sí, pero todavía falta algo más, ¿no? Entonces me descubro, por ejemplo, terminando de tocar el jam, que es una madera que cuando me lo propuso Sergio, yo le decía, pero estoy bien flaca, ¿cómo ni voy a tener fuerza ni siquiera para tocar nada? Y decía, sí lo vas a poder hacer. Y ahora que lo hago con tal fuerza, ese contacto que tengo con la madera me da una fuerza interior tan grande que no la puedo explicar si no se vive como tal, y se las transmito para decirles, prueben a estar en paz, a estar tranquilos, a ayudar a otros y tener una idea siempre de agradecer la vida para vivirla feliz, tranquilos, porque a pesar de los pesares podemos estar en una condición de vida muy diferente a los lamentos, las tristezas y demás. Podemos hacerlo diferente, aunque haya todo lo más fuerte, negativo que haya, podemos vivir de una manera diferente. A eso les invito. Gracias nuevamente. Muchas gracias. A continuación, abrimos los micrófonos para recibir preguntas de nuestra amable audiencia. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues más que una pregunta, una felicitación. Verdaderamente es un gusto escucharlos, escuchar a Sergio con toda la sabiduría que ha ido acumulando. Yo me acuerdo que al principio, cuando sabía lo que hacías, decía, Sergio, está medio loco ya, qué cosas se le ocurren. Pero, pues bueno, podemos constatar que esa sabiduría que tú tenías se puede comprobar con la salud de María, que me da tanto gusto verla aquí también, tan entusiasta, llena de vida. Pues qué gusto verlos a los tres, y a Ofelia, que ha estado aquí durante tantos años. Qué gusto, no es una pregunta, es una felicitación a los tres. Muchas gracias. Yo llegué tarde porque tengo clase, me tuve que escapar un momentito, pero tenía que venir a verte, María, porque yo estuve con Rose en lo del método Feldenkrais cuando tú también eras instructora de eso, hace muchos años, y la verdad estoy encantada de verte. Te ves maravillosa, lindísima, y vine nada más a comprar tus libros porque
quiero saber cómo lo hiciste. Te felicito. Es lo único que puedo decir. Gracias. Hola doctora, muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Mi pregunta es directamente para usted, doctora María. En el título de su primer libro, usted lo titula El cáncer de páncreas de la razón a la espiritualidad. Quisiera saber si podía desarrollar un poco a qué se refiere con de la razón a la espiritualidad. Y esto me gustaría, por ejemplo, citar lo que escribió Luis Pasteur. Luis Pasteur escribió que poca ciencia te aleja de Dios, mientras que mucha ciencia te devuelve a Él. Quisiera saber si usted se refiere a algo de este tipo, a este camino de ampliar el conocimiento, o si por el contrario, que la razón se vuelve insuficiente para la experiencia espiritual y se tiene que relegar a la experiencia misma. Sí, en el primer libro, que es este del cáncer, como tal se había dicho que tenía cáncer, por eso se tituló así. Y tal y como ya se había comentado, yo no tenía mi problema, como lo dijo Sergio, no tenía ninguna mínima idea de qué era lo espiritual. Todo lo trataba de explicar, no solo por haberme formado aquí en esta escuela, ¿verdad? Que fuera así todo muy cuantificable, todo medible. No solo eso, yo me decía que ni siquiera tenía esa influencia, pero no consideraba que tuviera yo una posibilidad de explicar de otra manera que no fuera la manera más científica. Y tampoco tenía ningún ritual, ninguna mística. Entonces esto estaba como que fuera de mi vida, ¿sí? Y entonces cuando se habla del proceso, de aquí podrían ver también una oruga y después una mariposita, porque había que despegar, porque yo me arrastraba, ¿sí? A pesar de todo. Entonces, sí, para mí no solo era insuficiente, sino era un obstáculo. La parte de todo lo quería razonar, todo lo quería encuadrar, clasificar. Y desde luego eso hace un pensamiento muy dualista, blanco o negro, pero no puede ser gris, ¿cómo? Ahí los matices no entraban, y esto hace un pensamiento muy rígido también, un pensamiento que no permite, por ejemplo, ¿cómo es que yo voy a tener un problema de salud espiritual? O sea, ¿de qué se trata? No lo entendía, ni siquiera lo podía entender, ¿sí? Y cuando me sugirió, la primera sugerencia que fue hecha por Sergio es, ¿viven sus padres? Y yo, pues mi padre ya no, pero mi madre, agradezcales la vida. Y así me iba diciendo algunas cosas que yo decía, bueno, pues lo voy a hacer, pero ¿de qué se trata? Lo bueno de esto es que fui haciéndolo, y esa semillita de espiritualidad se dio por lo que ya decía Ofelia. Yo ya tenía todo un trabajo también en la parte de vincularme con los animales. Mis padres tenían una experiencia, eran campesinos, ellos tenían una vivencia muy cercana con la naturaleza. Entonces ellos nos dieron la cercanía a la naturaleza, y yo pues retomaba ese gusanito, esa arañita, tenía un vínculo, pero eso yo no lo relacionaba nada con la parte espiritual, ¿sí? Y tampoco podía yo relacionarlo con mi problema de salud, ¿sí? Entonces cuando ya veo que hay un hueco ahí en donde yo me iba por él, entonces había que por lo menos surcir y empezar desde abajo. A ver, agradecer, esa es la primera cosa, agradecer. Esa fue como que mi primera parte. Y después, ¿qué más? ¿Qué más? Y ahí se fue avanzando
avanzando en ese terreno hasta llegar a una parte donde, claro que no lo vinculo con la religión, no fue desde este lado, ¿no? De decir, bueno, pues me voy a ir a la iglesia y voy a... No, esto no era lo espiritual a lo que yo me estaba refiriendo, que también por ahí le buscaba, porque yo decía, pues puede ser que por ahí, pero no, fue estar, para empezar, en una condición de agradecer y tener paz. Y tuve la posibilidad de diferenciar entre lo que sería la pasividad, que no la quería, sino la paz interior. Y de ahí para adelante, todo lo que implicó considerarme en una unidad y llegar al nivel donde todos somos uno. Ahí está un avance importante en el plano espiritual. Gracias. Gracias. Bueno, dos cosas. Una pregunta para el doctor Sergio y una mención a la doctora. La doctora María Suárez, ella, como dijo, ella nació aquí frente a la FES, cuando todavía esto era un campo que nosotros no nos imaginamos que aquí está lleno de vida este lugar. Ella todavía conoció las lagunas, los canales de agua que había aquí. O sea, nosotros como personas no nos imaginamos la vida que bullía aquí. Yo la conocí a la doctora María Suárez en el Jardín Botánico de la facultad. Me sorprendió cómo una persona fue, o sea, no era bióloga, yo soy biólogo de formación, pero ella no era bióloga, iba y cuidaba los cactus. Ella limpió toda la plaga de cactus con sus amigas en vacaciones. Yo la veía regando plantas, yo la veía cuidando la vida del jardín. Claro, yo no sabía que estaba enferma, pero me sorprendió su pasión por la vida, ¿no? O sea, por la naturaleza, como dice ella, la generosidad de ayudar a muchas personas, ¿no? Yo veía que ella, entre espinas, entre cactus, entre tierra, ¿no? Pero también cuando ya la conocí, ahí es la pregunta para el doctor Sergio, ¿no? Me decía, es que Sergio me dice que tengo que contactarme con la tierra. Y yo luego me ponía a pensar, digo, pero si yo la veo metida hasta la tierra, hasta las uñas, los zapatos, o sea. Entonces yo quisiera saber, doctor, usted nos dice, hay que contactarse con la tierra, hay que contactarse con la vida. ¿Nos podría explicar un poquito más lo que nos quiere decir con eso, por favor? Sí, agradezco la pregunta. Yo fui formado por un maestro cuando yo tenía 8 años. Empecé con él a los 8 años. Y me formé hasta los 18 que me vine de Mazatlán para acá. Y una de las enseñanzas básicas que yo tenía con él, todos los días que yo iba con él en las tardes, era, acuérdate, la tierra es tu papá, es tu mamá, es la que te da todo. Si tú eres ingrato, la tierra no te va a dar lo que tú necesitas. Pero maestro, mire que yo era un niño. Dice, maestro, pero ¿y cómo me contacto? ¿Cómo le hablo? No tiene teléfono, ¿cómo le hablo? Y me decía, estás pendejo. Lo que tienes que hacer es ir al mar, porque ahí estábamos en el mar, y entierras tus plantas en la tierra, en la arena, y siente lo que te dice la tierra. Y eso es en las tardes o en la mañana. Entonces, un día sentí algo que subía en mí y lloré como no tenía historia en mi vida. Lloré, no sabía por qué. Fui y le conté y me dijo, ese es el contacto con la Madre Tierra, es el espíritu con la Madre Tierra. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me la voy a pasar llorando siempre que vaya a meterme ahí. Dijo, no, ahora tienes que hacer algo por la tierra. Dice, pero lo primero es ir a agradecerle a tu papá y a tu mamá. Entonces fue cuando fui a petición de él a agradecerle a mi mamá y a mi papá que me dieron la vida. Fui y vi a mi mamá a los ojos y le dije, mamá, gracias por darme la vida, gracias por darme tu vientre, gracias por limpiarme la cola, por bañarme, por llevarme a la escuela, por aguantar mis berrinches, por todas las tonteras que me hacen con mí. Y ella dijo, no, cabrón, ¿qué quieres?
Mi mamá dice, sí, ¿qué quieres? Digo, nada más agradecerte, mamá. Entonces ella dijo, ya, ándale, vete. Era su cariño, ¿no? ¿Ya? Hoy día dirían que es maltrato, ¿no? Pero no, era su cariño y yo lo recibía así. Después cuando fui con mi papá y le dije, papá, oye, gracias por ser el proveedor de la casa y darnos de comer y todo eso. Y él dijo, ¿quién te enseñó esas pendejadas? Porque él no sabía leer, escribir y nada de eso, y él era recio. Entonces yo le dije, no, papá, mira, me dijo el maestro que viniera y te dijera, dile a tu maestro que se ponga a trabajar y deje de pendejadas. Pero gracias a todo lo que... Y desde ese momento, él me dijo, mi maestro dijo, ya lo hiciste, ahora vas a darle la mitad de tu salario a tu mamá. Yo trabajo de los 8 años. Yo ganaba 2 pesos diarios. Entonces tenía que darle 7 pesos de 14 pesos que yo ganaba. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que darle? Me dije al maestro, dijo, pues porque te crió. Porque te dio, ¿con qué le pagas que te dio la vida? ¿Con qué le pagas esa maravilla que tienes, que es la vida? Y dije, bueno, lo hago. Le di la mitad y desde entonces le di siempre a mi mamá hasta que murió. Entonces, años después yo me vine, regresé a verlo a los como 29, 30 años, y con el maestro, y le dije, maestro, pues mire, estoy haciendo esto, estudié esto, etcétera, etcétera. Dijo, ¿y sigues haciendo lo que te enseñé? Sí, lo sigo haciendo. Bueno. Oye, ¿y le sigues dando a tu mamá? Dije, sí. Dijo, está bien, la vida te va a regresar mucho, te va a dar mucho. Digo, oiga, ¿y por qué no me dijo que le diera el 100%? ¿No? Para que me diera más, ¿no? Dijo, no, seas pendejo. Se hacen de corazón las cosas. Y si le haces de corazón, nunca esperas nada. Lo haces y no esperas. Y así lo hice. Entonces, ese fue el primer contacto de gratitud con la Madre Tierra, con mis papás, y al final fue con mi cuerpo. Entonces le agradecí a mi cuerpo y me comprometí a cuidarlo. No fumo, no tomo, no soy violento, no voy a antros, no hago, y tampoco voy a misa. O sea, no hago nada de cosas que puedan alterar mi proceso. Entonces tengo una gratitud. Y esa gratitud me llevó a hacer un bosque para la Madre Tierra. Entonces hice un bosque, compré un día un terreno y planté árboles. Para agradecer a la Madre Tierra que me dio todo eso. Me dio esos 2 papás. Ya murieron mis padres, les compré su tumba y de ahí los sepulté. Entonces, la gratitud con la Madre Tierra es conectarte con ella. Hoy día podríamos hacer esto. Conecta un alambre de cobre a la tierra con una varillita o algo, sacarle un alambrito y ponlo en tu dedo gordo de tu pie y duérmete. Y vas a ver cómo te vas a armonizar con la Madre Tierra. La frecuencia del cerebro es la frecuencia de la Madre Tierra, de la Tierra. Y las vísceras se desinflaman. Entonces, esa es la manera, y luego le ofrezco cosas también a la Madre Tierra. O sea, hago ofrendas, tengo un lugar para hacer ofrendas en el bosque. Y le hago una ofrenda, voy y pido permiso. Eso es lo que hago. Estoy medio loquito, dice Aguilos. Pero es una locura sana, que ha ayudado a muchos. Y sigue ayudando a muchos. El sendo recibe mucha gente. Viene gente de distintos lados a meditar, a hacer práctica. El instituto recibe también mucha gente. Y es un acto de gratitud. Ese, no sé si responde tu pregunta, pero es como lo entendemos con la Madre Tierra, ¿no? Y yo estoy profundamente agradecido con la Madre Tierra. Y pues creo que es donde tenemos que volver a ver. Y hay enseñanzas y hay formas, ¿no? Y hay formas de captar ese chi, esa energía, y es lo que estamos haciendo. 5 minutos descalzos en la tierra, equilibrio de la cabeza. 10 minutos, o haciendo como hacían los antiguos, nada más así, ¿no? Los mexicanos. Y eso ayuda a estabilizar el chi en el cuerpo. Gracias. ¿Pregunta o comentario? Personales, me llama la atención porque yo me gustaría preguntar un poco más del doctor Sergio el concepto de chi.
cómo se entiende de su perspectiva de ellos. Yo he trabajado de algo que se llama Chiku, un poco. En el caso de mi área técnica, la parte dura, más dura que incluyen ustedes, pues no es tan comprensible. Por eso es que me gustaría cambiar esa parte, un concepto que te agradecería bastante. Bien. La palabra chi en chino significaría energía. En japonés sería ki y en español sería energía vital. Entonces, el chi lo utilizamos más porque es un concepto original. O sea, el concepto original es chino. Entonces, cuando nosotros lo usamos para trabajar en el cuerpo, digamos, lo regionalizamos ya, ¿no? O sea, ya en nuestro lenguaje mexicano ya lo regionalizamos. Y decimos, bueno, a ver, ¿el chi cómo se mueve? Hay un chi que es genético, el que me heredó mi mamá y mi papá. Esa fusión del esperma y el óvulo es un micro Big Bang que me hace que yo esté a mi universo. ¿Sí? Entonces, esa energía necesita, ese cuerpo, ese espacio necesita energía. Entonces la energía la adquiero con el sol, con la vitamina D, con el agua, con el respirar, pero también la adquiero con los alimentos. Ese es un chi adquirido. Entonces este sistema funciona con ese chi. Pero hay un chi tercero, que es el chi del universo donde estamos metidos. Okay, entonces ese chi yo lo puedo bajar. Tengo que hacer un trabajo, como he hecho estos 50 años, hacer un trabajo para que ese chi pueda bajar en mi cuerpo y yo lo pueda pasar. Okay, entonces por eso puedo curar a alguien, o puedes hacer uso de chi para curar. Bueno, cuando usas tu chi, te vas a desgastar muy rápido, vas a avejentarte muy pronto. Pero si ese chi lo alimentas de afuera y lo alimentas por dentro y usas la conciencia y la mente, la energía sigue siempre a la mente. O como decimos, la mente va donde la mano no puede. ¿Sí? Entonces, eso significa que yo puedo dirigir esa energía con mi mente en el cuerpo. Y el primer paso lo usamos para curar. Ok, entonces ese chi ya no es el chi original, sino es el chi que ya puedo manejar a voluntad. Entonces son tres momentos diferentes. Entonces hay una cuarta, digamos, que es ¿cómo significo ese chi? Si ustedes hicieran este ejercicio de cerrar sus ojos y concentrarse en este punto que se llama Jin Tan Min, en el canal de Ren, Du y Ren, Ren y Du, y van a ver una lucecita. Hay unos que no van a ver nada, y no es porque no existan, sino que se necesita un trabajo también. ¿Por qué? Porque hay mucha toxicidad a veces, y hay a veces necedad. A veces es la razón, lo que está explicando la doctora María. La razón no te deja ver otra cosa. Y no es que sea mala ni buena, ¿no? Simplemente ese es como el sujeto ha elegido. Y así vive, y está bien. Y no es malo ni bueno, así vive. El problema es cómo termina su vida. Ese es el problema. Entonces, ese chi, yo lo significo y lo veo, entonces ahora lo puedo tomar con mi mente, que es con la que lo veo. Y luego lo llevo a la zona del cuerpo. Pero es mi chi, no es el chi de afuera. Entonces ese chi puedo ir a la condición genética que tiene el cuerpo. Entonces voy a un órgano y lo veo y lo puedo mover. Entonces puedo hacer un ejercicio más profundo y ir entonces a mover el código. En eso estamos. O sea, el chi así ordinario, como dijimos, va aumentando en complejidad, pero hay que irse metiendo, trabajando en el cuerpo. Por eso el cuerpo es el espacio que tiene un tiempo y tiene un espacio y tiene un movimiento, pero el movimiento es la vida inteligente que tenemos. Entonces la vida inteligente se enfrenta a un individuo. O sea, este cuerpo biológicamente es un cuerpo que puede vivir sin Sergio, ¿sí?
Y si alguien sabe de un cerebro vascular donde el cerebro se lastimó y ya no funciona, el cuerpo sigue vivo. Aunque él ya no exista, el yo ya no exista. Pero entonces cuando ese yo está en mi cuerpo, existe, ese yo somete al cuerpo. ¿Qué hace el individuo? Si yo fuera ese yo, soy ese yo. Entonces, ya no debo de comer este azúcar, ni esta coca, ni nada. Pero como no, yo someto al cuerpo. Y yo me echo 2 cocas. Y que te va a hacer daño, no importa, pero yo me las echo. Oye, las carnitas ya no comas tantas. ¿Por qué no? Si yo logro vencer a ese yo, ¿qué hace el cuerpo inteligente? Puede producirte una diarrea, una náusea, un vómito, algo para que tú ya no comas eso. Se te dispara la glucosa y te da un coma. Y dices tú, bueno, pues voy a dosificar mi coca. ¿No? Pero tú eres el que está decidiendo. Entonces encontramos una relación entre el individuo y entre el cuerpo. Entonces son 2 categorías. El cuerpo humano y un individuo que habita ese cuerpo. O sea, Sergio habita este cuerpo y se cree dueño del cuerpo y que lo destroza. Entonces tiene colitis, tiene gastritis, tiene migraña, tiene menorrea, tiene impotencia, tiene dolor de espalda, tiene cualquier enfermedad, una crónica, un cáncer. ¿Por qué? Porque yo sometí al cuerpo y no escuché el mensaje de convivir armoniosamente con mi cuerpo. No hice sinergia para poder hacer algo bien. No, lo destruí a tiempo. Vean los resultados de muchos pacientes que han fallecido. Todo está bien, solamente su corazón se murió. Su riñón, todo lo demás está bien, pero su riñón no sirve. Sus pulmones no sirven, pero lo demás sí. Por eso dicen hay que donar. Bueno, donar el muerto, ¿no? Pero es un cadáver que vivió mal. Cuando la idea era que murieras completito, bien, llegaras a los 110 años, 120, bien, ¿no? No sé si eso... Gracias. De esta manera damos por concluido el evento y les pedimos a todos que se pongan de pie para concluir con nuestro tradicional Goya. México, Pumas, Universidad.